por supuesto que le agradezco por venir, y sí hablar un poco de este tema en especial, lo de la enfermedad crónica. ¿Qué es esto, doctor? Bueno, primero, gracias Luis. Para mí Pero es por favor. un honor y un placer estar acá y creo que este tipo de iniciativas son muy importantes para ayudar a contribuir a la mejora de la salud de la gente. Esa es la intención que tenemos. Entonces, pero gracias a ustedes que vienen y sí, que se prestan para clarificar conceptos. Cuando me contactó el equipo de producción, digamos, el asesor médico para trabajar sobre este tema, me pareció nuevamente muy interesante porque las enfermedades crónicas y su sinónimo de alguna forma un poco más técnico de enfermedades no transmisibles son difíciles para la gente entender qué significa y sin embargo son las que más impacto tienen a nivel mundial y a nivel local en cuanto a muerte y discapacidad y trastornos que le genera a todo el mundo. Entonces, todo lo que haga, digamos, un poco difusión sobre qué implican, cómo se pueden combatir, creo que es fundamental. Entonces, una enfermedad crónica son conjuntos, se engloban en contraposición con las enfermedades agudas. Digamos, del siglo XIX para atrás, nosotros no moríamos, la gente se moría de enfermedades agudas, neumonía, diarrea, gripe. Y después de determinados cambios en las sociedades, digamos, urbanización y otros temas más, fue cambiando un poco el eje de las enfermedades que empezaba a padecer la población y de las cuales se empezó a morir. Eso se llama transición epidemiológica, un nombre técnico, digamos, pero quería mostrar un poco esto. Ahora bien, el pensamiento médico de la gente que se dedica a la salud pública y de la población en general siempre como quedó anclado en este concepto histórico, ¿no? Desde historia antigua hasta el presente cercano, digamos, primera parte del siglo XX, el sistema de salud y la concepción de la gente tiene que ver con lo agudo. O sea, yo me siento mal, tengo fiebre, voy al médico. Todo lo que tenga que ver con promoción de la salud, a ver qué puede hacer la gente para estar bien, o si yo creo estar bien pero tengo que ir a controlarme alguna u otra cosa, o qué puedo hacer yo para seguir estando bien, eso es como que empieza o a fallar o directamente es muy mal manejado desde el sistema de salud y es de lo que se comunica a la gente. Entonces, para ser simple, las enfermedades crónicas son todas aquellas que duran, por definición es discutible, digamos, pero más de 3 meses y que no es fácil de curar o no se pueden curar. Para ponerle nombre, por ejemplo, la diabetes, las enfermedades del corazón, la enfermedad coronaria, lo que genera los infartos, accidente cerebrovascular, o sea, enfermedades de las arterias en general, cardiovascular, que producen infartos, problemas en las piernas, que a veces llegan a amputaciones, digamos. Todas esas enfermedades se las engloba como enfermedades crónicas, las respiratorias crónicas relacionadas con el cigarrillo, enfisema, bronquitis crónica. Entonces, lo que fue sucediendo en estas últimas décadas es que se empezó a conocer mejor qué son los factores que predisponen a que la gente se enferme de esto. Y entonces fue interesante porque distintos grupos fueron convergiendo y lo que en algún punto era lo opuesto a, o sea, lo agudo lo definimos claramente y lo otro es enfermedad no transmisible, lo que no se transmite, lo que no es infeccioso, el resto, el descarte. Y sin embargo ahora se está haciendo mucho esfuerzo a nivel mundial y a nivel nacional para agrupar 4 grandes cosas, que son estas que mencioné, digamos, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, lo respiratorio, lo que me faltó es los tumores, los cánceres, y decir, bueno, estas son las que más muertes causan a nivel mundial, a nivel regional en las Américas y a nivel nacional en Argentina. 3 de cada 4 muertes que se producen en América son relacionadas a enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. Ahora una pregunta, ya que usted está hablando de este tema, y abordó algunas en particular que sí son
graves a veces y que conducen a lo que voy a hacer la pregunta. O sea, no todas necesariamente son graves o de tal gravedad que conducen a la muerte, fundamentalmente, sino que existen otras que están involucradas dentro de este aspecto que son enfermedades crónicas que requieren tratamiento permanente, pero que no conducen a la muerte necesariamente, ¿no? ¿Cuál es el concepto general entonces? Me parece brillante la pregunta. El tema que tiene también que ver con esto del anclaje de la gente de qué es lo grave. Aparece alguna enfermedad aguda, la de la gripe porcina, gripe aviar, que en los últimos años que matan mucho, o sea, son letales, o no, depende, digamos, pero el paradigma de la enfermedad aguda es yo me contagio y tengo mucha chance de morirme. Eso causa pánico, entonces todo el mundo se pone barbijos para ir en los colectivos y eso. Hay otras enfermedades, las crónicas, que son más solapadas, van como sin llamar mucho la atención, cursando 10, 20 o más años, hasta que en algún momento empiezan a generar síntomas. Cuando generan síntomas, esos son graves y producen mucho sufrimiento en la gente, en la familia, impactos de todo tipo, de empeoramiento de la calidad de vida, muerte prematura, discapacidad, catástrofes económicas. Un padre de familia que muere de un infarto a los 50 años es una tragedia para toda la familia. Entonces, es verdad que estas enfermedades no son graves en el corto plazo, y eso me parece es importante que todo el mundo lo sepa. Si a mí me diagnostican diabetes, no es el fin del mundo, y yo se lo digo a la gente todo el tiempo en el consultorio. O sea, esto no, digamos, no es para salir llorando desesperado, pero sí hay algunas cosas que es bueno que uno sepa, que uno, la persona que sufre esta patología, porque eso le permite, nosotros llamamos en castellano tomar las riendas de la enfermedad. O sea, yo como médico tengo relativamente poco impacto en la vida de la gente. Puedo influir bien o mal, ojalá que bien, digamos, pero en que esa persona esté mejor. Pero lo importante es lo que cada uno hace con sus cosas. Entonces, ahora una nueva tendencia, digamos, en el Hospital Italiano trabajamos hace mucho tiempo con esto, y ahora cada vez más a nivel mundial se están difundiendo por suerte, este tipo de iniciativas, digamos, de trabajar junto con la persona que sufre algún tipo de enfermedad crónica, favoreciendo la educación, digamos, que empiecen a tomar la iniciativa, que no sean tan dependientes y tan pasivos, como en alguna época el modelo médico histórico era esto: usted tiene que hacer tal cosa, no haga esto otro. Ahora, yo digo, como en todas otras facetas de la medicina, donde se requiere un equipo de trabajo, me da la impresión que en este tipo de enfermedades crónicas que se prolongan en el tiempo y que, como dijimos al comienzo, en muchos casos no tienen curación, existen algunas otras profesiones o colegas que debieran trabajar en conjunto para solventar los distintos aspectos de la persona, ¿no? O sea, sí, el psicólogo, es decir... Fundamental. Le cuento un ejemplo concreto de donde yo trabajo, es en el Hospital Italiano en programas médicos, que nos encargamos y trabajamos un poco para mejorar el cuidado de la población del plan de salud que tiene alguna patología, alguna enfermedad crónica. Tenemos psicólogos, como dice, trabajamos codo a codo con las enfermeras licenciadas en enfermería, obviamente con los médicos de cabecera ahora absolutamente. Y los especialistas, pero también hay profesores de educación física, hay instructoras en salud, que es como una carrera nueva, que tiene mucha historia en otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, que trabajan mucho en este tema hace tiempo. Y en la Argentina recién es algo incipiente, pero los nombres son discutibles, pues técnicamente cada uno después lo puede llamar diferente, pero la idea es acompañar a las personas en la educación y en que tomen esas riendas, para que después puedan tomar decisiones solos. Que el día de mañana yo voy al supermercado y puedo elegir las cosas que a mí más me convienen y no estar todo el tiempo dependiente de ver qué me dijo mi médico, sino yo ya saber qué hacer y poder difundir esto entre la gente. La pregunta que quiero hacer tiene que ver un poco con esto de la enfermedad crónica.
Y uno se imagina, ¿es sobreviniente o es congénita? ¿O puede ser las dos? Está haciendo muy buenas preguntas, Luis. Me gusta porque si bien tienen un componente genético, cada vez más se sabe que gran parte de lo que explica la mayoría de estas enfermedades crónicas, por lo menos las que le mencioné, tienen que ver con el entorno. O sea, yo estoy en un entorno, por ejemplo, con mucha contaminación ambiental, correcto, que no me favorece salir a correr, hacer actividad física, eso me condiciona. Entornos desfavorables con muchas, digamos, dificultades de alimentación, digamos, con mala alimentación, poco acceso a la fruta y verdura por precio, por lo que sea, eso predispone y enferma, claramente. Y lo que uno hace a nivel individual y en el entorno inmediato, que es la familia, también tiene enorme peso. Entonces, la genética, las cosas hereditarias, influyen, pero poco. En algunos casos, cuando uno ve que una persona tuvo un cáncer a los 30 años, ahí puede ser que tengan un componente genético hereditario un poco mayor, digamos, ahí no voy a entrar en detalles. Pero fundamentalmente lo que le pasa a la mayor parte de la gente tiene que ver con el ambiente, el entorno y con lo que uno hace en la familia, en el núcleo cercano hace. Por eso es que hay tanto empuje ahora para tratar de cambiar en los dos ejes, tanto a nivel mundial y nacional como a nivel individual. Esas son las dos estrategias que se pueden utilizar y que son muy buenas para combatirlo y que permiten que la gente también tenga una esperanza, no estemos todo el tiempo diciéndole esto mata, esto no lo haga, digamos, cambiar por un discurso positivo de qué cosas uno puede hacer y para estar bien y sentirse bien. Ahora, algo que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando es, ¿existe alguna forma de prevenir, alguna forma de acompañar? ¿Cómo se atempera la expectativa del paciente? Sin duda, prevenir es lo que hay que hacer. Digamos, por suerte, todos los que formamos un equipo de salud y los que trabajan a nivel de Estado, digo, nacional y supranacional, a nivel mundial, los que toman decisiones están cada vez más conscientes de esto y se está haciendo mucho esfuerzo por mejorar la promoción de la salud. Y tiene que ver con esto que yo le decía, ¿no? Tener, por ejemplo, no es solamente la medicina lo que va a solucionar estos problemas, es el trabajo integrado de toda una sociedad. Entonces, si vamos a hacer calles nuevas, bueno, tener un espacio amplio para que la gente pueda circular y no como en algunos países, en Estados Unidos, todo el mundo, que no lo digo yo, digamos, la gente que viaja, dice, me llama la atención que yo tengo que caminar 5 cuadras para ir a comprarme algo y no puedo, tengo que ir en auto, ¿no? Y el que no tiene auto tampoco se puede desplazar, es como muchas inequidades, pero que también tienen correlato en la salud. Por eso es la epidemia de obesidad en Estados Unidos es tan grande, pero también eso pasa en todo el mundo y en América, en Argentina. Entonces, favorecer más espacios públicos para que la gente pueda hacer actividad física, hacer más accesibles, por ejemplo, hay proyectos de tener un kiosco saludable en las escuelas, en vez de alfajores que tengan posibilidad de consumir frutas. Bueno, esa es la estrategia macro, digamos, a nivel planificación. Y después, este tipo de programas son muy importantes, los otros programas que han trabajado sobre determinadas enfermedades puntuales, por ejemplo la obesidad, que la gente pueda tener conocimientos de qué puedo hacer yo para seguir estando bien, o si, digamos, quizás yo siento que tengo un sobrepeso, algo que quiero mejorar, lo que puedo hacer también. Acercar a la gente soluciones, ¿no? Y no todo el tiempo decir, no, esto está mal, pero que la gente se quede angustiada y sin saber qué hacer. Sacar la presión, ¿no? Sacar la presión y ayudar a acompañar en la primera etapa, que es la más difícil, ¿no? Después, cuando uno logra cambiar el hábito, que es complejo, después eso allana el camino y ya cuando uno se siente mucho mejor es más fácil mantener. Pero la primera etapa es muy cuesta arriba. Entonces, una cosa que tratamos de decir es tratar de bajar esa cuesta y ayudar a la gente, acompañarla al principio. Tenemos un pequeño minuto solamente como para que usted le hable a la gente y los tranquilice.
Bueno, cada uno, nosotros particularmente quiero comentar algo que me parece que le puede servir a la gente. Ahora digamos que hay mucha conectividad, que está todo el mundo conectado en la computadora. Nosotros tratamos de pensar qué estrategia podemos utilizar para ayudar en esto de promoción de la salud y que la gente empiece a ser partícipe o protagonista y nosotros simplemente estemos a un costado, dando algún consejo eventual si hiciera falta, pero que las propias personas sean quienes compartan. Entonces, desarrollamos en Facebook un sitio que se llama Programas Médicos del Hospital Italiano, que si lo buscan lo pueden encontrar, y es interesante la dinámica que se genera ahí. Entonces, cada uno de repente dice, bueno, yo tengo este problema, y otras personas que quizás no se conocen, la mayoría no se conocen, sí, se ayudan mutuamente, se dan apoyo. Eso es fundamental. Esto se sabe hace décadas, pero son pequeños grupos, ¿no? Que eran 20 personas, y lo que nosotros queríamos tratar de generar es que todo el mundo pueda acceder a esto, ¿no? Que no sea la cosa de 4 paredes restrictiva, que es, digamos, las 20 personas que están en un grupo discutiendo estas cosas se benefician y un montón de otra gente no. Entonces, quizás esto es una pequeña cosa, pero ahí, digamos, como resumen, por los tiempos del programa, ahí pueden consultar si no saben o aconsejar. Por ejemplo, hay gente que dice, fui a hacer tal cosa, es buenísimo, les recomiendo. Entonces los otros dicen, qué bueno, y eso estimula, ayuda. Es ampliar un poco ese núcleo que decía, a veces que uno, el de la familia, que mi mujer fuma, entonces a mí me cuesta muchísimo dejar de fumar. Entonces, acompañarse en una red social más grande. Gracias, doctor, por venir, ha sido muy ilustrativo. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento.